Muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos a esta segunda jornada de actualización actualización médica de estudiantes de medicina, dado por la Universidad Experimental Francisco de Miranda y la Universidad Experimental de la Rómulo Gallego. Todo en coordinación con el Servicio de Medicina del Hospital Jesús Casal Ramos. En esta segunda entrada vamos a darle la bienvenida al doctor Jesús Tobar como coordinador y fundador de esta para las palabras de apertura. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo voy a ser muy breve. Para mí es motivo de placer iniciar esta segunda jornada de actualización médica dada por estudiantes de medicina. Como todos ustedes saben, es casi un deber médico, deontológico, estar actualizado y brindarle a nuestros pacientes las mejores opciones actualizadas. Bueno, por lo general existen varias vías para estar actualizado, estar al día pues, en el conocimiento científico. Yo les puedo decir que hay muchas cosas que yo les estudié cuando yo vi semiología y hoy por hoy perdieron validez. Bueno, por lo general la gente invita a ponentes de otras partes para que vengan para acá a darnos charlas de actualización. Nosotros invertimos eso. Es de aquí de donde parten las actualizaciones. Y para mi sorpresa, esta jornada preparada por estudiantes de medicina que dentro de poco van a ser médicos, tienen una calidad casi de un posgrado. De manera que yo espero que lo que comenzó primero con una bomba de ensayo que fue exitoso, esta vez lo superemos. Buenos días. Ahora continuamos con unas palabras del bachiller Fran Romero en nombre de las universidades Rómulo Gallego y Francisco de Miranda. Buenos días. Bueno, les doy la bienvenida a todos los médicos presentes, tanto especialistas, residentes e internos, ¿verdad? A esto es lo que va a ser la segunda jornada de actualización de estudiantes de medicina. Sin más nada que decirle y representación de la Universidad Experimental Francisco de Miranda y la Universidad Experimental Rómulo Gallego, le doy la bienvenida a estas exponencias y actualizaciones que creo que son importantes para el día a día de un médico, ya que tenemos que estar de mano con la ciencia y saber que no hay mejor medicina que basada en la evidencia. Bueno, gracias. Bueno, sin más descartar, de verdad, bienvenidos sean todos de nuevo, especialistas, residentes, bachilleres. También darle las gracias a los laboratorios Leti que nos están patrocinando en estos momentos también, en esta jornada. Ya entrando aquí en materia, le vamos a dar 5 tips importantes, 5 temas que es de manejo al día en la cuestión de la emergencia. Vamos a tener lo que es el manejo del SB, tanto isquémico como hemorrágico. También vamos a entrar en los nuevos avances de la farmacología, como es los nuevos usos de la FIL, los nuevos usos lo que respecta a los medicamentos de los beta bloqueantes, y también tenemos lo que es algo muy importante en pacientes hospitalizados como es la tromboprofilaxis. Entrando entonces ya en materias, vamos a entrar al primer tema, que es el manejo y protocolo actualizado del ACV isquémico, uno de los más comunes de los eventos cerebrovasculares que existen. En este caso va a estar representado por los estudiantes de la Francisco de Miranda, el bachiller César Velázquez y el bachiller Wilmar García. Bien, muy buenos días. Manejo y protocolo del ACV actualizado. Pásala, compañero, por favor. Bien. Cuando leemos manejo y protocolo actualizado para el ACV isquémico, automáticamente se activan en nosotros 3 preguntas: ¿cómo, cuándo y por qué? Al parecer, nuestro estilo de vida nos conlleva el aumento de los factores de riesgo. Y esto no es solamente algo que se evidencia en los países que van en vía de desarrollo, sino en los países desarrollados, incluso con un índice más alto. Entonces, ¿cómo estamos actuando frente a este que no cariñosamente llamamos como un tigre? ¿Por qué? Por los datos epidemiológicos demasiado grandes. Incluso, como se observa en nuestro servicio de medicina interna,
parece que la edad en que se padece esta patología cada vez disminuye un poquito más. Bien, para esto es necesario que nosotros no solamente actuemos como lo que nos convierte en científicos, la evidencia, para convertir a este tigre o esta bestia en un simple conejito manejable, ¿verdad? Para esto, primero vamos a seguir recomendaciones como la American Heart Association y la American Stroke Association, junto en un consenso con la American Cold Fission. ¿Cómo vamos a comenzar esta jornada de actualización? Primero, ¿por qué no le cambiamos el nombre? Así, en este consenso se han planteado que así como el síndrome coronario abarca angina inestable o angina, infarto al miocardio y muerte súbita, ¿por qué el nuevo nombre de esta bestia o este conejito, como lo vamos a transformar el día de hoy, por qué síndrome cerebrovascular agudo no abarca un SB isquémico, una hemorragia intraparenquimatosa y una hemorragia subaracnoidea? Bien, ya por ahí nos estamos actualizando un poquito más. Ok, uno de los puntos más importantes que según los estudios nivel clase 1A, ¿cómo vamos a empezar a tratar este ACV isquémico? Primero, el manejo adecuado de la tensión arterial, los usos de los antiagregantes plaquetarios, el clopidogrel, el alteplase, la fluoxetina, el perindopril, el prosartán, termisartán, atorvastatina y por último la profilaxis, tromboprofilaxis. Comenzamos. Ok, ¿cómo, cuándo y por qué? Esto fue algo que empezamos al inicio de la exposición. ¿Cómo manejaríamos la tensión arterial en un paciente que nos llega como por ejemplo con una tensión arterial en 220, 120 milímetros de mercurio? Al parecer la hipertensión arterial en una fase aguda del SB parece, digamos que nosotros nos encontramos en dos extremos. Un extremo donde la hipertensión arterial severa nos conlleva, digamos, a la transformación de la isquemia a un hemorrágico, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y en el otro extremo tenemos una hipotensión arterial severa que llevaría a la disminución de la presión de perfusión cerebral, lo que conlleva el aumento del espacio isquémico. Entonces, si tenemos planteado estos dos, digamos, extremos, ¿cómo actuaríamos? Sería contradictorio favorecer a una y favorecer a la otra, ¿verdad que sí? Bien, para esto vamos a tener como por ejemplo el estudio Progress. El estudio Progress, que es un estudio randomizado versus placebo, quien evaluó, digamos, la eficacia del perindopril y digamos que esto fue bajo discreción médica el uso de un diurético como es el indapamido. Este estudio, digamos, un poquito no, grande o magníficamente, digamos, efectivo en cuanto a tratar la hipertensión arterial. Pero primero, las recomendaciones de la American Heart Association y de la American Stroke Association, digamos específicamente para la tensión arterial, ¿cómo actuaríamos? ¿Será que sería conveniente, bueno, y yo voy a permitir un poquito ya interactuando con ustedes, cuántos, digamos que si nos llega un paciente con una tensión arterial en esta cifra, ¿cuántos disminuiríamos la tensión arterial? ¿Sí? Por favor. ¿Cuántos disminuiríamos la tensión arterial en un paciente que presenta un ACV isquémico con esta cifra? 220, 120, en una fase aguda. Bien, ok, por ahí veo unos que dicen o apoyan. Digamos que incluso sería planteable nosotros como los estudios COSAT o el VAS, que incluso indicaríamos en un paciente con un SB isquémico en una fase aguda, incluso agentes vasoactivos para aumentar la tensión arterial. ¿Lo haríamos? Ok, y otra pregunta, otra incógnita. ¿Será que si tengamos un paciente hipertenso controlado y presenta un SB isquémico, digamos que aplazaríamos en 24 horas el tratamiento para este paciente con hipertensión arterial, siendo controlado? ¿Aplazaríamos el resultado? Bien, estas son unas preguntas un poco contradictorias, ¿no? ¿Qué nos dijo el estudio Progress? El estudio Progress evaluó la eficacia del perindopril a dosis de 5 miligramos. A dosis de 5 miligramos más un diurético. Esto dio la efectividad no solamente en reducir la morbimortalidad, sino la recurrencia de este ataque isquémico. Ok. Y tenemos otro estudio. El estudio que evaluó
la capacidad del eprosartán, ¿sí? Y otro tubo como el estudio Moses, ¿verdad? Ok, digamos que concluyó que disminuyó la morbimortalidad en los pacientes, digamos, con riesgo de ACV que presentaban una hipertensión arterial. ¿Sí? Y tenemos otro estudio, el PROFRES. Esto fue un estudio realizado para evaluar la eficacia, al igual que los otros estudios, del termisartán, que concluyó que la terapia con termisartán, al iniciar después de un ataque isquémico, sí, continuó este estudio se realizó siguiendo un seguimiento de los pacientes de 2.5 años, ¿verdad? Quien dio como resultado, digamos, que aunque disminuyó la recurrencia de este ataque isquémico, sí, disminuyó significativamente los riesgos cardiovasculares, la diabetes, sí, y los otros estudios que se habían realizado. En conclusión, nosotros actuaríamos, digamos que en el perindopril, el termisartán y el eprosartán, lo usaríamos basados en esta evidencia en la hipertensión arterial en un paciente que presenta un ACV. Esa es la gran incógnita. Y pasando a otro tema, son las drogas antiplaquetarias efectivas en la prevención secundaria del ACV. La International Stroke Trial evaluó la eficacia, como mucho, este estudio es bastante conocido. La International Stroke Trial, un estudio randomizado para la espinina y la heparina digamos, subcutánea, la eficacia de estas dos. Básicamente, este estudio dio como resultado la eficacia de la aspirina, ¿sí? Con la heparina subcutánea, la aspirina de administración subcutánea. Para esto dio como resultado que la heparina, en los pacientes que se colocaban y en los que se evitaba la heparina, no redujo significativamente los riesgos, incluso a dosis de 5.000 unidades y a dosis de 2.500 unidades, la efectiva fue para la dosis menos baja, que disminuyó la morbimortalidad, pero no la recurrencia, ¿sí? ¿La pasamos? Y también para la aspirina. Estos dos estudios, digamos, el estudio Shinnes Acute Stroke Trial y el International Stroke Trial, básicamente lo que se basan son en dos factores. La aspirina se debe administrar incluso en las fases agudas del ACV isquémico, como, digamos, elección primaria antes de todos los demás estudios o todos los demás medicamentos que nosotros podíamos llegar a pensar a colocar. ¿Sí? Digamos que un poco avalando lo que es este estudio o el uso de la aspirina, este estudio básicamente se basa en las conclusiones. Sería, digamos que yo me propongo a cambiarlo. ¿Por qué no usaríamos el ácido acetilsalicílico cuando los estudios comparados con la terapia disminuyen incluso, digamos que con un alto porcentaje, los índices de morbimortalidad, que es lo que usaríamos nosotros en un paciente con ACV isquémico? Un estudio randomizado como el CRAPRI valoró la efectividad de la aspirina, quien, como nosotros venimos tratando, viene siendo eficaz en todos los estudios que venimos tratando, con el clopidogrel, ¿verdad? Entonces, esto dio como resultado, incluso, digamos, un poco contradictorio con lo que habíamos dicho más adelante o anteriormente, que el clopidogrel resultó ser más efectivo a dosis mínima. Aquí se utilizó el clopidogrel a dosis de 75 miligramos y en la dosis de aspirina un poquito más elevada, dosis de 325. Y dio como resultado que el clopidogrel en los objetivos que se querían alcanzar incluso fue más eficaz que la aspirina. Por favor. Ok. La evidencia actual recomienda la aspirina como una droga de primera línea para la prevención secundaria en la recurrencia del ACV isquémico, con una reducción de riesgo aproximado de entre 20 y 25, nivel 1 de recomendación. Entonces, la pregunta queda al aire. ¿Sería esto lo que nos convierte en científicos? La evidencia, si la usaríamos o no. Entonces, las recomendaciones finales para la tensión arterial en un paciente que presenta una tensión arterial 220, 120, la American Heart Association y la American Stroke Association recomiendan que cuando no hay contradicciones en un paciente con una hipertensión arterial, digamos que se mantiene en los primeros días, mantener un umbral, es decir, ser un poco permisivo los primeros días de entre 24 horas a 48 horas después del ataque isquémico.
Aparte de eso, el American Heart Association y la American Stroke Association recomienda que la bajada de la tensión arterial no debe ser brusca, debe ser de una manera permisiva, incluso desde un 15%. Medicina basada en la evidencia. Muchas gracias. Buenos días. Continuando con parte de las actualizaciones que nos evidencia la American Heart Association y la American Stroke Association, tenemos parte de lo que es la extensión de la trombólisis endovenosa con alteplasa a 4,5 horas. Sabemos muy bien que los fibrinolíticos son el pilar fundamental del tratamiento farmacológico para esta patología, como lo es el accidente cerebrovascular isquémico. Los estudios que nos evidencian de lo que les estoy explicando especifica el ECAS Study, el ECAS-3 Study, el cual evidencia que la administración de la alteplasa endovenosa 3,5 a 4 horas luego de iniciado el evento isquémico es algo satisfactorio. ¿Por qué digo que es satisfactorio? Esto lo explico todo porque esto se da en comparación con el placebo. Cuando esto ocurre, hay una disminución de los síntomas clínicos en aquellos pacientes que presentaron el accidente cerebrovascular 24 horas luego de comenzar lo que es la trombólisis. Pero hay que recordar ciertos aspectos. Nos encontramos en el estado portuguesa donde no contamos con ninguna unidad de stroke. Vale destacar que si contáramos con unidades de stroke acá, por supuesto que pusiéramos en práctica parte de la trombólisis. Pero como lo explicó mi compañero en su ponencia anterior, lo más recomendable es continuar con los antiagregantes plaquetarios. Y lo repito, si contáramos con unidad de stroke, por supuesto que pusiéramos mayormente en práctica lo que es la trombólisis. Otra incógnita que se plantea cuando tenemos a un paciente con esta patología es el uso de las estatinas. Se evidencia, según el estudio Spark Study, el cual fue publicado en la revista The New England Journal of Medicine en el año 2006 en la ciudad de London, Inglaterra. Este estudio evidencia lo siguiente: cuando administramos dosis altas de 80 miligramos de estatinas, específicamente atorvastatina, este estudio evidencia que en comparación con el placebo disminuye lo que es la recurrencia del accidente cerebrovascular isquémico. Muy importante esto. Respondemos a esa incógnita. Sí es satisfactoria la administración de las estatinas. ¿Qué estudio nos evidencia ello? El Spark. Continuando con parte de las recomendaciones que nos da la AHA y la ASA, tenemos lo más nuevo, como lo es el uso de la fluoxetina para la rehabilitación del accidente cerebrovascular isquémico. Ahora bien, ¿qué estudio nos evidencia la utilización de la fluoxetina? Vale destacar que esto es un tratamiento que podríamos considerar gold standard porque es algo que podríamos decir que es algo nuevo. El estudio que nos evidencia el uso de la fluoxetina es el FLAME Study. ¿Qué especifica este estudio? Debemos tener en cuenta que este estudio fue publicado en la revista Lancet Neurology en el año 2011. ¿Qué nos dice el estudio FLAME? Pues que cuando administramos dosis de 20 miligramos de fluoxetina, disminuimos lo que es parte de la recuperación motora. A diferencia del placebo, hay una evidencia satisfactoria que al administrar la fluoxetina en aquellos pacientes que han presentado lo que es la patología del accidente cerebrovascular isquémico, hay una disminución satisfactoria en cuanto a la recuperación motora. Ahora, ¿por qué se debe hacer tromboprofilaxis en un paciente con accidente cerebrovascular isquémico? Muy bien sabemos que existen estudios para el tromboembolismo pulmonar, para la trombosis venosa profunda, ¿no? Bueno, hay estudios que evidencian que el accidente cerebrovascular isquémico es una de las causas principales de esta patología, como es la trombosis venosa profunda. Tenemos el estudio RELI, el cual sus siglas significan Randomized Evaluation of Long-Term Evaluation Anticoagulation Therapy. Este estudio nos especifica lo siguiente. El RELI lo que quiere tratar es que la tromboprofilaxis es algo evidente que se debe realizar. Cuando se administra lo que es la warfarina, ¿verdad? Tenemos que la warfarina, según este estudio, es el tratamiento como anticoagulante estándar que
evidentemente se debe utilizar, a diferencia del dabigatran. Se especifica que la warfarina, hablándose en la parte del RELI, es el tratamiento que debemos tener en cuenta. También está otro estudio que es el PREVAIL Study, que habla de la enoxaparina de 40 miligramos, que es evidente que puede ser administrada en aquellos pacientes que presentaron lo que es la patología del accidente cerebrovascular isquémico. Hay que administrarla a dosis de 40 miligramos para disminuir parte de lo que es la recurrencia de esta patología. Ahora bien, en este esquema resumimos parte de todos los estudios que estuvimos explicando. Vale destacar que todos vienen por recomendaciones de la American Heart Association y la American Stroke Association y sus revistas publicadas tanto en la New England Journal of Medicine y en la Lancet Neurology. Tenemos muy bien recordando que la tensión arterial se puede disminuir cuando presenta tensiones arteriales de 220 milímetros de mercurio, 120 milímetros de mercurio. En la parte de los estudios que evidencia la Stroke Association tenemos el IS y el CAS. El clopidogrel con el Capri, el alteplasa con el ECAS-3, la fluoxetina, cuyo estudio lo evidencia el FLAM Study, el perindopril con el Progress, el MOS con el leprosartán, el Profes con el termisartán, y la atorvastatina con el Spark, y por supuesto lo que acabo de decir de la tromboprofilaxis a las 48 horas con el PREVAIL Trial. Debemos tener en cuenta que todos estos estudios no solamente los vinimos a explicar, no para que quede en el olvido, sino para que realmente los pongamos en práctica cada uno de los médicos que tienen sus labores cuando les tengan pacientes con esta patología tan importante como es el accidente cerebrovascular isquémico. Debemos poner en práctica todas estas recomendaciones que nos evidencia la American Heart Association y la American Stroke Association, tratando de dejar a un lado lo que es parte de la medicina de la experiencia y poniendo más en práctica la medicina de la evidencia. Muchas gracias. Continuando con esta jornada, sigue el segundo tema. El tema es el manejo y protocolo del ACV hemorrágico. En este caso, sabemos que está el subaracnoideo y el intraparenquimatoso. Vamos a manejar simplemente el manejo del ACV hemorrágico intraparenquimatoso. Va a estar dada por la bachiller Luisa Salazar, bachiller de la Rómulo Gallego. Muy buenos días. Gracias por asistir a la segunda conferencia de actualización realizada por los estudiantes de medicina. A continuación, les hablaré del manejo y el protocolo del ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico supone una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, que representa el 30% de los síndromes cerebrovascular agudo, en comparación con el ACV isquémico, que representa un mayor porcentaje del 70% de estos síndromes. A pesar de esto, el ACV hemorrágico es más perjudicial para la vida y es uno de los eventos más catastróficos debido a los efectos impredecibles que van desde limitaciones físicas permanentes hasta una alta mortalidad. Es por esto que han habido cambios importantísimos durante los últimos años en la prevención, pero sobre todo en el manejo y el protocolo que se le tiene que realizar a un paciente con ACV hemorrágico, que está en desarrollo y basado en la evidencia médica. El ACV hemorrágico se presenta de dos formas: en hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa, que esta es la extravasación de sangre dentro del parenquima cerebral, secundario a la ruptura de un vaso arterial o venoso. El propósito de nosotros es tratar a la hemorragia intraparenquimatosa debido a las diversas complicaciones que este puede producir, como un edema cerebral o un infarto cerebral. Es por ello que la American Heart Association y la American Stroke Association para el 2013 publica el manejo estandarizado que se le tiene que realizar a un paciente con hemorragia intraparenquimatosa. Estos resultados demostraron ser muy exitosos. ¿Por qué estos resultados demostraron ser muy exitosos? Porque ellos demostraron disminuir la mortalidad en los pacientes que padecen este síndrome. Estas vías del manejo son más eficientes, estandarizadas en los pacientes que presentan un estado crítico con hemorragia intraparenquimatosa. Yo les voy a comenzar diciendo que el tratamiento tiene que dividirse en medidas generales. ¿Qué medidas generales debemos de tener en consideración una vez que hemos diagnosticado el ACV hemorrágico tipo hemorragia intraparenquimatosa? La neuroimagen, la ideal para el diagnóstico del ACV hemorrágico es la tomografía, así como para el ACV isquémico es la resonancia. Una de las medidas generales que debemos tener en consideración
primordial es el estatus hemodinámico del paciente, hacerle una exploración física muy rápida, detallada a este paciente, donde se le hace control de los signos vitales, control de presión arterial, de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria y de temperatura y de pulso. Y se le realiza un electrocardiograma al momento del ingreso del paciente y luego a las 24 horas por 72 horas. En los hallazgos electrocardiográficos que podemos observar en estas patologías es intervalo Q-TEC prolongado, onda TEC plana invertida y extrasístole ventricular. ¿Por qué se tiene que realizar un electrocardiograma en estos pacientes que presentan una hemorragia intraparenquimatosa? Debido a las diversas complicaciones o patologías cardíacas que puede producir, como una taquicardia sinusal, un infarto agudo del miocardio y algo muy importante, una patología muy importante que se nombró en la conferencia pasada, la miocardiopatía de Takotsubo o síndrome del corazón roto. La monitorización neurológica. Es importante realizarle una evaluación muy rápida al paciente del estado neurológico. Y el score que está recomendado es la escala de Glasgow. Este score nos permite diferenciar de aquellos pacientes que ameritan intubación y de aquellos pacientes que no ameritan intubación. Los pacientes que ameritan intubación tienen que tener una escala de Glasgow menor a 8. Y por lo que se tienen que intubar de inmediato. De no ser así, pueden tener el riesgo de presentar una broncoaspiración, ya que hay un nivel de conciencia bajo y una disminución de los reflejos que protegen las vías aéreas. Ahora hablemos de aquellos pacientes que no ameritan intubación, desde los más sencillos. Se le coloca cabecera de 30 a 45 grados. Esto ayuda y mejora el control del retorno venoso. Se le administra manitol de 0.5 y 1 gramo en forma de bolo intravenoso y esto ayuda a la disminución de la presión intracraneana. El control de la presión arterial. Es muy importante saber que uno de los factores de riesgo del ACV hemorrágico es la hipertensión, ya que se encuentra elevada en el 90% de los pacientes que presentan una hemorragia intraparenquimatosa. Es por esto que hay dos estudios importantísimos que demostraron la disminución de la presión arterial en los pacientes que presentan hemorragia intraparenquimatosa. El objetivo de estos estudios es mantener una presión arterial sistólica menor de 140 mililímetros de mercurio o una presión arterial media de 110 mililímetros de mercurio. Tenemos el estudio de la reducción de la presión arterial en el infarto agudo e intensivo hemorrágico cerebral, el estudio INTERACT. Este estudio fue publicado en el año 2008 por la revista Lancet. Es un estudio aleatorizado donde comparó dos grupos de pacientes. Un grupo que es disminuir la presión arterial sistólica menor de 140 mililímetros de mercurio durante las primeras horas, manteniéndolas por 24 horas. Y otro grupo, disminuir la presión arterial sistólica menor de 180 mililímetros de mercurio durante las primeras 24 horas que el paciente presenta una hemorragia intraparenquimatosa. Este estudio usa antihipertensivos como el urapidil de 25 miligramos en forma de bolo intravenoso y la betalol de 10 a 20 miligramos intravenoso. ¿Cuáles fueron los resultados de estos estudios? Los resultados de estos estudios fueron muy satisfactorios, ya que demostraron la disminución de la presión arterial de estos pacientes que presentaban una hemorragia intraparenquimatosa. Pero no nada más que demostraron la disminución de la presión arterial, sino que también demostraron la disminución del hematoma en los pacientes, la disminución de la hemorragia y demostraron algo importantísimo en estos pacientes, que los pacientes no presentaban déficit neurológico. Tenemos el estudio del tratamiento antihipertensivo del infarto agudo hemorrágico cerebral, el estudio ATACH. Este es un estudio publicado en el año 2008 por la revista Lancet. Es un estudio aleatorizado donde comparó dos grupos de pacientes. Uno que recibía antihipertensivos como la nicardipina intravenosa de 5 miligramos en comparación con otros pacientes que recibían medicamentos placebo. Este estudio mostró resultados importantísimos porque demostró que aquellos pacientes que eran tratados con antihipertensivos como la nicardipina disminuían la presión arterial muchísimo más rápido que aquellos pacientes que eran tratados con medicamentos placebo. El estudio INTERACT y el estudio ATAS mostraron viabilidad y seguridad en la reducción rápida de la presión arterial, en la respuesta antihipertensiva en las primeras 24 horas de un paciente que presenta hemorragia intraparenquimatosa, por lo que recomienda mantener un control de la presión arterial sistólica menor de 180 mililímetros de mercurio o
un control estricto de la presión arterial sistólica menor de 140 milímetros de mercurio. Tenemos el estudio PROGRESS. Este es un estudio publicado en el año 2001 por la revista Lancet. Es un estudio que usa perindopril de 5 miligramos, y este estudio demostró que los pacientes que presentan una presión arterial baja disminuyen el 49% de la hemorragia intraparenquimatosa, y ellos recomiendan mantener una presión arterial de 140 y 90 mililitros de mercurio. No nada más ellos recomiendan mantener esta presión, sino que también demostraron la disminución de la recurrencia del ACV hemorrágico como el ACV isquémico. El manejo de la temperatura. Sabemos bien que la fiebre es muy frecuente en los pacientes que presentan una hemorragia intraparenquimatosa, ¿cierto? Bueno, la fiebre aumenta la tasa metabólica cerebral, que produce un estado relativo catabólico de los pacientes. Además de esto, produce un aumento de la presión intracraneana. Es por ello que la American Heart Association recomienda bajar la temperatura en los pacientes que presentan una temperatura de 38 o 38.3 grados centígrados con el uso de acetaminofén. Tenemos el manejo de la glucosa. La hiperglicemia es muy frecuente en el ACV hemorrágico, tipo hemorragia intraparenquimatosa. Cuando la glicemia capilar se encuentra aumentada, esto es una respuesta de que hay un aumento del volumen del infarto. Es por ello, y los pacientes que presentan hemorragia intraparenquimatosa tienen un mayor aumento de tener mortalidad y una peor evolución. Es por esto que la American Heart Association recomienda mantener el estado de normoglicemia en los pacientes que presentan una glicemia menor de 155 o 140 miligramos, 150. Los pacientes, y recomienda el uso de insulina intermedia NPH por las mañanas y análogos de acción prolongada por la noche. El objetivo de este estudio de la American Heart Association es mantener una glicemia menor de 130 miligramos por decilitro. A nivel mundial, más de 10 millones de personas mueren o son hospitalizados anualmente por presentar una hemorragia intraparenquimatosa, y se ven más afectados los adultos y los jóvenes, que pueden tener una discapacidad a largo plazo. Es por esto que se recomienda el uso de antifibrinolítico en los pacientes que presentan una hemorragia intraparenquimatosa las primeras 24 horas. ¿Cuál es el objetivo de administrar antifibrinolítico en estos pacientes? El objetivo es determinar si la administración disminuye la mortalidad de estos pacientes. Además de ello, demostrar si disminuye la discapacidad o el factor de riesgo de presentar eventos vasculares. Tenemos el estudio CRAFT-2, es un estudio publicado por la revista Lancet en el año 2010. Es un estudio aleatorizado, control con placebo y doble ciego, que se llevó a cabo en 274 hospitales distribuidos en 40 países, donde usaron ácido tranexámico antifibrinolítico las primeras 8 horas de 2 gramos intravenoso o inicialmente 1 gramo en perfusión en los pacientes que presentaban una hemorragia severa o una hemorragia intraparenquimatosa, donde estos estudios arrojaron resultados importantísimos, porque demostraron disminuir la mortalidad de los pacientes que presentaban una hemorragia severa o una hemorragia intraparenquimatosa. Además, algo importantísimo, no nada más disminuía la mortalidad de estos pacientes, sino que reducía el número de muertes o el número de fallecidos en los pacientes que presentaban un traumatismo cráneoencefálico. Tenemos el estudio de la fluoxetina para la recuperación motora después de una hemorragia intraparenquimatosa, como tenemos el estudio FRIM. Esto es un estudio publicado en el año 2013 por la revista Lancet. Es un estudio aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego, que demostró que la administración de los inhibidores de la captación de serotonina, fluoxetina de 20 miligramos, los pacientes que recibían este tratamiento tendían a la recuperación muchísimo más rápido que aquellos pacientes que fueron tratados con medicamentos placebo.
Para cerrar y resumir mi exponencia, tenemos que los estudios y las asociaciones como lo son la American Heart Association, la American Stroke Association, el estudio INTERACT, el estudio ATASH 2, el estudio PROGRESS, el estudio CRASH y el Forum Stroke 2013 avalan y publican el manejo y protocolo del ACV hemorrágico tipo hemorragia intraparenquimatosa. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora hacemos un salto, ya no manejo del ACV, ahora vamos a hacer lo que es el manejo el manejo tromboprofiláctico de pacientes hospitalizados. Esto es un tema muy importante, ya es un tema que ha sido estudiado en infinidad de veces, verán en las exposiciones que hay un sinnúmero de estudios. Sin embargo, nosotros tomamos en cuenta el dárselo a ustedes porque sigue habiendo una pequeñita falla en el conocimiento de la tromboprofilaxis, no solo en pacientes hospitalizados en medicina interna, sino también en la parte quirúrgica, sobre todo en pacientes postoperados. En este caso nos va a dar esta conferencia las bachilleres Jessica Castillo y Zuleika Aguilar, como ambas bachilleres de la Rómulo Gallego y de la Francisco Miranda, las dos, ¿verdad? Gracias, buenos días. Bueno, comenzando con el manejo de la tromboprofilaxis en pacientes hospitalizados. Si bien se conocen muchos datos acerca de lo que es la tromboprofilaxis en pacientes quirúrgicos, tenemos una disminución de lo que es el conocimiento básico de la tromboprofilaxis en pacientes que se encuentran hospitalizados por condiciones médicas. Estas bases de los estudios nos van a llevar lo que es una amplia vista de que aquellos pacientes que están por condiciones médicas también necesitan tromboprofilaxis adecuada, ya que manejan un riesgo elevado y el 70 a 80% de las muertes que tenemos después de las altas se dan por un tromboembolismo pulmonar y nunca fueron diagnosticadas dentro de los hospitales. La revista Lancet en el 2004 publica un estudio aleatorizado, un ensayo multinacional que utilizó más de 90,000 pacientes. Este estudio nos avala que el riesgo de tromboprofilaxis va más allá de nada más tratar a los pacientes cuando están a nivel hospitalario. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos muchos conocimientos básicos que nuestros pacientes a nivel quirúrgico hay que tratarlos con tromboprofilaxis adecuada. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que están hospitalizados por condiciones médicas? Pues tienen un riesgo elevado de un 45% y solo el 5% de estos pacientes son tratados. Quiere decir que el 80% de las muertes dentro de los hospitales está dada en condiciones médicas en lo que es el departamento de medicina interna. Los pacientes fallecen por un tromboembolismo pulmonar y nunca fueron diagnosticados ni nunca fueron tratados adecuadamente. La revista Lancet nos dice que el alto riesgo de aquellos pacientes de ser tratados debe ser más allá de la alta médica. ¿Qué pasa? El paciente está en encamamiento más de 2 semanas aproximadamente, incluso hay pacientes que son por postoperatorio y se pasa a lo que es a cargo de medicina interna y nunca van a ser tratados con tromboprofilaxis. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente se da de alta, él se va y fallece en su hogar. Resulta y acontece que no fue tratado dentro del hospital. La revista Lancet dice que todo paciente en encamamiento más de 2 semanas o 1 semana debe ser tratado con tromboprofilaxis. En este estudio siguiente nos respalda donde ellos tuvieron 3 objetivos principales: determinar el riesgo de aquellos pacientes. Para eso tenemos lo que es el score de Wells, que nos da todos los riesgos que tiene un paciente cuando está en el área intrahospitalaria. También la profilaxis adecuada debe ser muy importante a aquellos pacientes porque no todos cumplen con los riesgos de padecer un tromboembolismo pulmonar. Y también el seguimiento intrahospitalariamente y después de la alta médica. Entonces ellos tienen un eslogan muy importante, lo que es hospitalización más alta médica es igual a tromboprofilaxis adecuada.
A este estudio se le une, al estudio ENDORSE, publicado por la revista Lance en el 2008, se le une el estudio IMPROVE, donde ellos utilizan 15.156 pacientes, donde demuestran que el 60% de aquellos pacientes que tienen riesgo de padecer un tromboembolismo pulmonar, solo el 15% fue tratado. Quiere decir que los otros pacientes o fallecen o tienen complicaciones de un tromboembolismo pulmonar porque nunca fue tratada la trombosis venosa profunda. También tenemos el estudio CURVE, que fue un estudio que respaldó al estudio ENDORSE, donde decía que el 90% de los pacientes intrahospitalariamente tienen riesgo de hacer un tromboembolismo pulmonar y por ende están en recomendación adecuada para una tromboprofilaxis, y solamente el 16% de los pacientes fueron tratados. O sea que la alta tasa de aquellos pacientes que no se tratan, por la mayoría cumplen complicaciones después de la alta médica. Para respaldar lo que son la tromboprofilaxis dentro y fuera del hospital, tenemos el estudio MEDENOX. El estudio MEDENOX fue un estudio aleatorizado que comparó la enoxaparina de 20 y de 40 miligramos versus el placebo, que la enoxaparina de 40 miligramos por 7 días redujo significativamente los riesgos de un tromboembolismo pulmonar en un 63%. En la parte comparativa con el placebo no hubo reducción significativa. Esto nos da más base científica para decir que todo paciente por condiciones médicas debe ser tratado con tromboprofilaxis, y aquí está el respaldo. Tenemos también el estudio Artemis, que fue un estudio aleatorizado donde comparó fondaparina con placebo y utilizó 849 pacientes, donde utilizó la fondaparina de 2,5 miligramos al día y fueron tratados de 6 a 14 días versus el placebo. En este estudio se ve que disminuyó un 47% los riesgos de tener un tromboembolismo pulmonar, mientras que el placebo no tuvo reducción significativa. También tenemos lo que es el estudio que comparó la deltaparina versus placebo, que este fue el estudio PREVENCE, donde se utilizaron 3.706 pacientes, también con factores de riesgo para un tromboembolismo pulmonar, donde solamente la daltaparina, que se utilizó en 14 días, se vio una reducción significativa de un 44%. También tenemos el estudio PREVAL, que fue un estudio donde se comparó a aquellos pacientes con ACV isquémico que están dentro del servicio de medicina interna, y se comparó la enoxaparina versus la heparina no fraccionada. Ellos hacen énfasis porque nosotros, los especialistas y todo lo que es el rango médico, siempre se inclina más a lo que es la heparina no fraccionada, donde no tenemos una nueva que es la enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, mucho más accesible, mucho más viable, mucho más cómoda para aquellos pacientes después de la alta médica. Esto hizo una reducción significativa en lo que es la enoxaparina de un 16%. No hay una alta tasa, pero sí damos énfasis a lo que es la enoxaparina, que es mucho más viable para nuestros pacientes. También tenemos el estudio PRINCE, que fue un estudio que comparó la enoxaparina de 40 miligramos versus la heparina no fraccionada de 5.000 unidades internacionales, donde se trataron los 665 pacientes hospitalarios y se trataron por 7 días. Ellos hacen énfasis en que aquellos pacientes mayores de 75 años y sobrepeso deben ser tratados con enoxaparina de 40 miligramos, siendo este más efectivo a la hora del riesgo de la trombosis venosa profunda. Gracias. Ok, tomando en cuenta todo lo que acabamos de ver acerca del beneficio de la tromboprofilaxis, evidenciándose en diversos estudios, yo les voy a aportar acerca de cómo las estatinas sirvieron para prevenir lo que eran los eventos de insuficiencia venosa, es decir, síndrome varicoso. Es por ello que yo les voy a hablar acerca del estudio Júpiter y los resultados del mismo. El estudio Júpiter fue publicado por la New England Journal of Medicine en abril del 2009. Este fue un estudio aleatorizado doble ciego
donde se comparó, o el objetivo principal fue evaluar si 20 miligramos diarios de rosuvastatina versus placebo disminuían lo que eran las incidencias de los eventos tromboembólicos. Este estudio incluyó a 18.702 pacientes, de los cuales eran hombres de aproximadamente 50 años y mujeres de aproximadamente 60 años, con un LDL menor a 130 miligramos sobre decilitro y una proteína C reactiva mayor o igual a 2 miligramos sobre litro. En este estudio excluyeron a aquellas personas que presentaban o estaban bajo un tratamiento hipolipemiante, donde estaban mujeres bajo tratamiento de reemplazo hormonal, aquellas personas que presentaban diabetes mellito, hipertensión arterial y alguna patología neoplásica diagnosticada en los últimos 5 años. Esto quiere decir que el estudio fue basado más que todo en pacientes aparentemente sanos. Los resultados del estudio arrojaron que al grupo asignado con rosuvastatina disminuyó a un 43% el riesgo de eventos tromboembólicos. Es decir, que el estudio Júpiter demostró en forma clara que la rosuvastatina o el tratamiento con estatina era muy beneficioso. Indudablemente, acabamos de mostrar que la tromboprofilaxis es totalmente beneficiosa, se lo acabamos de demostrar con los diversos estudios que sustenta el uso de la misma. Es decir, que de igual manera la tromboprofilaxis sigue siendo un método de prevención subutilizado en nuestro centro hospitalario. Espero que esto les sirva de orientación a la hora de tomar una decisión para la aplicación de tromboprofilaxis y así aumentar los niveles de calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, vamos en este momento, se ve que estamos para no sobrecargarnos mucho. Espero que toda la gente se quede un momentico sentada. Los laboratorios Leti nos trajeron un pequeño refrigerio. Vamos a hacer un breve coffee break para luego seguir con los 2 últimos temas de la conferencia. Entonces, por favor, que manténganse todos sentaditos. Y mientras tomamos este preámbulo, también vamos a hacer unas pequeñas premiaciones a los mejores expositores. Entonces, queremos que también vayan tomando a cuáles les ha gustado, sus por qué. Y al final de la última exposición iniciaremos la ronda de preguntas. Así que sobre los temas, por favor, también vayan a cualquier duda, la vayan formulando una pregunta breve para la respuesta.